un poco flautas, así que sí, vamos a aceptar el recording, vamos a aceptar eso. Em, por ahí les recuerdo de mantenerse en mute, así podemos tener buen sonido durante la reunión. Y les quería contar de que me pueden ir haciendo preguntas a medida que vamos pasando diferentes áreas y temas de conversación. Voy a necesitar compartir mi pantalla. Si alguien me puede dar eso, me pueden poner que múltiples personas puedan compartir la pantalla. Eso sería fantástico. Ok, un momentito. Sí. Mientras tanto, voy tocando un poquito para hacer un warm-up. Ups, eso es lo que no tiene que pasar con estas flautas. Bien, yo creo que ya lo puedo hacer. Listo. Sí, ya debería estar. Muy bien, voy a compartir esto entonces aquí. Entonces ustedes ven ahí este trabajito que tengo acá. Este workshop se llama Altibajos. En realidad estas flautas graves no dan muchos bajos, no dan muchos altibajos, se mantienen más bien estables, son muy benévolas en ese sentido. Pero bueno, yo he desarrollado a través de los años un amor por estas flautas y me he dedicado a comisionar o encargar obras para estas flautas, sobre todo la alto y la baja. La familia de las flautas se extiende mucho más allá, entonces les voy a ir contando un poco sobre la familia y bueno, de por qué a mí me gustan tanto esta sonoridad, ¿no? Yo encuentro que son absolutamente encantadoras. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando. Yo creo que, si no me equivoco, espérenme un segundo. No, está bien. Era acá que vamos. Bueno, la flauta en sol es la primera de las flautas de registro más allá del C4, que es el C medio del piano, y también coincide con ser perdón, el do medio del piano y el do medio también, o el do más bajo de la flauta en do que nosotros tocamos. Entonces lo que quisiera hacer ahora es mostrarles. Yo tengo aquí mis flautas alto, tengo dos de ellas que no las puedo sostener con las dos manos, pero tengo una flauta en alto con la cabeza derecha y tengo otra con la cabeza curva y tengo una flauta baja aquí. La familia de las flautas se extiende más allá de eso, como todos sabemos. Está la flauta contralto. La flauta contralto suena una octava más abajo de la flauta en sol o la flauta alto. La contralto es una octava más abajo. La flauta bajo es una octava debajo de la flauta en do. La flauta baja es en do y la contrabajo es una octava más abajo de la flauta en do. Yo creo que los estoy reconfundiendo con todo esto, pero las flautas, como verán, están o en sol o en do, o en sol o en do, y cada vez van bajando a una octava, ¿verdad? Si está en sol, esta es la octava más bajo. Si está en do, esta es la octava de la contrabajo, es una octava más abajo de la baja. Y después tenemos otras mucho más bajas, como la subcontrabaja o el contrabajo o el doble contrabajo o lo que no pude traducir, que vendría a ser un hyper bajo, un super bajo. Y como es un poco difícil ver cuán bajo uno puede ir, aquí busqué a mi amiga Paige Long, que tiene todas sus flautas. A ella sí le gusta explorar de la contrabajo para abajo. Yo me mantengo más bien en el registro más agudo de estas flautas, porque realmente una vez que uno empieza a tocar la contrabajo, el sistema de embocadura, de cómo soplar, cambia muchísimo, ¿no? El instrumento crece innumerablemente con respecto a la dimensión del instrumento, y así también la forma de tocar y de soplar va a cambiar. Entonces la que tienen aquí con el background de flores amarillas, esta es una flauta contrabajo.
Después tenemos aquí al lado, ven que es un 4 más largo. El diámetro de estas flautas es más o menos que 8 centímetros o algo así. De la hyper bajo tiene que ser algo así como entre 9 y 10 centímetros. Muy, pero muy grande el diámetro del tubo. Entonces, como verán, la subcontrabajo, que es una flauta que viene o en fa o en sol, es bien grande. Y después tenemos la doble contrabajo aquí. La hyperbajo no la tengo aquí en las fotos, es aún más grande que todas esas y se toca sentado, no hay forma de tocar esa flauta en una posición parada. Bueno, eso para mostrarles las familias y para decirles que vamos a estar trabajando con alto y bajo. Voy a estar compartiendo con ustedes diferentes temas de las flautas, como por ejemplo, cómo mejorar el sonido y la respuesta en las flautas graves. También los beneficios que podemos obtener a partir de estudiar este tipo de flautas, porque realmente hay cosas que podemos llevarlas a nuestra práctica de la flauta en do una vez que hemos desarrollado estos mecanismos y técnicas especiales en las flautas graves. Después voy a hablar de los problemas más comunes y por supuesto ustedes van a tener preguntas, seguramente van a tener quizás dudas o cosas problemas que ustedes también tienen y les sugiero que lo compartan en el chat o si quieren hacer un unmute y hacerme la pregunta directamente, también lo pueden hacer en ese momento. Voy a estar explicando y mostrando algunos ejercicios de cómo practicar estas flautas. Voy a hacer algunas recomendaciones para compositores o si, por ejemplo, ustedes quieren componer una composición para flautas baja o flauta alto o más grave que esa, qué cosas tener en cuenta. Y después vamos a hablar un poquito sobre técnicas de extensión. Puedo hacer algunas demostraciones o bien si se animan y quieren demostrar a ustedes, podemos hablar en forma de poder hacer esas técnicas de extensión un poco más efectivas. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de la flauta en sol, así que voy a dejar mi flauta en do por aquí. La flauta en sol, yo les comentaba que tengo dos. Son instrumentos tan grandes que uno tiene que tener cuidado de no golpearlos contra cosas, porque siempre me pasa que termino golpeando mis pobres instrumentos. Así que voy a correr esto por aquí. Yo tengo dos, tengo una que tiene la cabeza curva y otra que tiene la cabeza derecha, o sea, en una línea. Voy a hablar sobre las diferencias y las ventajas y desventajas de ambos modelos, pero lo importante acá es que la flauta está escrita en sol. ¿Esto qué significa? Que cuando este instrumento transpone, ¿verdad? Entonces cuando yo estoy poniendo los dedos, la figuración de la digitación, esa es la palabra, para un do grave, en realidad estoy tocando un sol una cuarta más abajo. Entonces yo toco este do, pero suena este sol. Al igual que la flauta en do, esta flauta también tiene tres registros, el registro grave, el medio y el agudo. Y también tiene 3 octavas, o sea que podemos llegar a tocar las 3 octavas en esta flauta. La octava más grave, la octava media y como verán ya hay un cambio de color bastante importante en la octava media y después la octava aguda. Ay, como verás, este es el límite de la flauta en sol. Y bueno, algo interesante que habrán notado es que sobre todo en esta flauta, y cada flauta es diferente, en la octava aguda siempre las digitaciones siempre hay que usar digitaciones alternativas. ¿Y por qué tenemos que usar estas digitaciones alternativas? Porque básicamente la flauta alto, la flauta bajo y cualquiera de estas graves son muy desafinadas
no te enojes, flautas, pero son muy desafinadas en la tercera octava. Entonces yo siempre tengo que estar usando digitaciones alternativas. Por ejemplo, si yo toco así como haría la digitación para una flauta en do, ese mi está súper agudo. Entonces siempre tengo que poner algún dedo más para bajar ese sonido. Y hago muchas cosas con la misma estrategia cuando estoy tocando en el tercer registro, en la flauta alto o la flauta baja. Entonces acá tengo la flauta en sol. Muy bien, creo que ahí vamos con la flauta en do en este momento, así que voy a cambiar de flauta. La flauta en do, como decía antes, suena una octava debajo de la flauta en do, o sea que este sería un C3, ¿verdad? Ah, perdón, me equivoqué el dedo. Esto es lo que llamaríamos un C3 en el registro del piano. Con respecto a la flauta baja, esta que yo tengo en mi mano es una flauta de diseño horizontal, o sea, ya lo toco como cualquier otra flauta, pero la que ustedes ven en la figura aquí es un diseño vertical de flautas. Este diseño tiene una especie de peg o varilla al final que no se ve aquí en la foto, como si fuese un cello. Entonces uno lo puede extender y lo ajusta para ponerla a la distancia que sea necesaria de acuerdo a tu altura. Y de acuerdo a eso, embocas la embocadura. El mismo sistema se utiliza para la flauta contrabaja, la subcontrabaja y todas esas. La flauta en do también tiene 3 registros. De todas estas flautas graves, los registros más sonoros siempre serán los registros graves. Esos son los sonidos que suenan mejor. ¿Por qué? Porque estos instrumentos tienen un tubo de un diámetro mucho más amplio que la flauta en do. Y eso hace que el registro grave suena mejor. En realidad deberíamos pensar en estos instrumentos como una extensión de la flauta en do. Siempre los sonidos de la primera octava van a ser más generosos, van a tener más color y van a tener más parciales, ¿no? Más armónicos. Entonces, ese es el sonido en el registro grave de la flauta baja. Si yo voy al registro medio, empieza a ser un poquito más ronco. Y José, ya te voy a responder esa pregunta en un segundo. En el registro medio van a escuchar que se pone un poquito más ronco el sonido. Es dulce, pero así como ronquido, ¿no? Y si vamos al tercer registro, no solamente va a estar desafinado, pero esa falta de armónicos profundos se va a notar mucho más. ¿Por qué pasa eso? Tiene que ver con el diseño de la flauta. Al tener un tubo que es mucho más grande en diámetro, entonces los sonidos agudos no van a responder de la misma forma. Por eso cuando escuchamos la flauta ahí, tenemos que explorar y potencializar ese sonido roncoso, ese sonido como que está medio que gritando, ¿no? En la flauta baja.
Por eso suena casi como un armónico. Así de rústico es el sonido en ese registro, en la flauta. Pero igual puede llegar hasta un la, hasta un si, hasta un do muy ruidoso. Entonces se puede llegar a hacer. Y vamos a la pregunta que tiene José Arcuri. Entonces José me pregunta, ¿cuál es la diferencia en la flauta en sol entre una cabeza curva y una cabeza recta? Muy, muy buena pregunta. Bueno, el, lo que está pasando con estas flautas, hay varias diferencias. Por supuesto, como podemos ver, al estar la cabeza curva, la flauta es mucho más cómoda para tocar. Una flauta con la cabeza curva se hace, las manos están más cerca de la columna vertebral de nosotros. Entonces, al estar más cerca, esa inclusive hasta más cómoda que la flauta en do, que es un poquito más distante. Al traer las manos cerca de la columna, vamos a notar que la flauta es como que viene al cuerpo. Entonces, digamos que en lo orgánico, la flauta en sol con la cabeza curva es uno de los instrumentos más fáciles de tocar. Bueno, el pícolo quizás, ¿no? Con respecto a la comodidad de la columna. Por eso también es una flauta que es favorecida, ¿no? Mucho en para los amateurs, para la gente que no se, no está todo el día tocando un instrumento o que tiene problemas en la columna o problemas en las manos también para tocar la flauta. Pero hay... sí, ahí creo que entonces le respondí a Ludwig con respecto a la flauta más fácil. Más fácil, de todas maneras, es la curva. Si yo, por ejemplo, fíjense la distancia que tengo entre las manos y la flauta. Ahí. Cuando yo traigo mi otra flauta, con la cabeza recta, mis manos estaban aquí con la cabeza curva y con la cabeza recta yo tengo que elongar mis manos y eso crea una incomodidad en el cuerpo, definitivamente. Entonces, esta flauta, con respecto a tocar a la comodidad, va a ser más incómoda. Por supuesto, una persona que es alta, que tiene manos largas, dedos largos, no va a sentir tanta incomodidad o dolor como una persona que es más bajita. Entonces yo siempre aconsejo respetar el cuerpo de uno y buscar lo que funciona más cómodamente. Entonces ustedes pueden estar pensando, bueno, pero si la flauta en sol con la cabeza curva es la más cómoda, ¿por qué no tocamos directamente esa? Bueno, en teoría, el problema es que al curvar la cabeza, entonces la afinación de la flauta se compromete. Porque una escala en la flauta, para tener una buena afinación, tiene que tener una cabeza cónica. O sea, ¿qué significa? Que la punta de la cabeza es más pequeña que la parte en donde se unen la cabeza y el cuerpo. Entonces, si yo desarmo esto, ustedes van a ver, no lo voy a medir en este momento, pero van a notar que esta parte es el tenón, digamos, de la flauta, es más grande que la cabeza, que esta parte, que le llamamos crown en la corona, ¿verdad? En castellano. Esto es porque se necesita hacer como una especie de taper, como una especie de elongación cónica en esa medida para poder tener una perfecta escala. Eso ayuda a la escala de la flauta. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una cabeza curva, esa métrica cónica no es posible. Entonces, una cabeza curva, yo la voy a desarmar para mostrarles. Bien.
Voy a mostrarle cómo se desarma. Entonces esta es la cabeza curva y se desarma desarman dos partecitas. Ahora, esto no es cónico, o sea, este pedazo, el pedazo donde tiene la corona, tiene una dimensión en todo su largo. Y después se pone con respecto a otro tenón acá, y este pedacito es un poquito más grande, más ancha en diámetro que esto. Entonces esa es la solución que en vez de tener un taper, que no me sale la palabra en español, ¿verdad? Una dimensión que va aumentando gradualmente, lo hicieron en dos etapas, en un pedazo y en el otro pedazo, y entonces se logra ese ensanchamiento que es necesario en la unión del tenón entre la cabeza y el cuerpo, sin tener la métrica cónica que es fundamental para la entonación de la escala. Ahora, todo es muy relativo. ¿Por qué? Lo que les estoy diciendo, entonces, en teoría, es que una flauta de cabeza recta es más afinada que una flauta de cabeza curva, ¿verdad? Hasta ahora lo que presenta es eso. Pero también depende del instrumento, depende de quién lo hizo y de muchos factores. Por ejemplo, esta flauta que yo tengo acá es una Júpiter de plata. Hace mucho que no la toco a esta, entonces por eso las zapatillas están medio feas y estás perdiendo. Pero les voy a hacer una demostración, por ejemplo, el tercer registro, que en teoría debería ser muy desafinado en una cabeza curva. Pero esta Júpiter mantiene un buen ritmo. Miren. ¿Verdad? Do, re, mi, fa, sol. Posiblemente es otras notas, pero do, re, mi, fa, sol. En bastante decente afinación. Y no use ninguna alteración, ninguna digitación alternativa. Lo toco de nuevo. ¿Verdad? Ahora, y esta es una cabeza curva. Les hago la misma demostración con la misma digitación en mi cabeza curva. En mi cabeza recta. Y si tenemos una oreja aguda o fino, ¿verdad? Un oído fino, nos damos cuenta de que el mi está alto. Así que yo tengo que usar una digitación alternativa. El fa también. Tengo que usar una digitación alternativa y el sol no tiene cómo arreglarse. Así que todo es relativo. Y esta es una flauta, en teoría, muy, pero muy, muy, muy buena. Esta flauta también, por si hay algunas preguntas, les muestro que tiene, ¿cómo se llama? Agujeros, ¿verdad? Open hole. O sea que cada una de estas llaves tiene un agujerito, es abierta. Esta flauta es abierta, entonces me permite hacer glissandos y bendis y todo eso. Huecos, claro, tiene huecos. Gracias, gracias. Voy a ver la pregunta que me hizo Daniela. Me esperan un segundo que tengo el chat aquí. ¿Dónde se puede adquirir este tipo de flautas? Una vez he preguntado en tiendas de instrumentos y es muy difícil encontrarlas incluso por internet. Sí, depende, Daniela, a dónde vives, ¿verdad? En países en Sudamérica posiblemente sea muy difícil encontrar este tipo de flautas. Aquí en Estados Unidos es muy, pero muy, muy fácil. Cualquier lugar de música tiene y tenemos muchísimos negocios que se especializan únicamente en flautas. Entonces, ya sea Flute World, The Flute Center en New York, ya sea Caroline Nussbaum, Flute Pro Shop, hay tantos lugares. Si quieres, yo te puedo ir mostrando después con websites y lugares donde puedes investigar. Y posiblemente esto, si bien no ha sido una pregunta, la mejor manera de conseguir unas flautas de estas es buscar a alguien que te la pueda traer a tu país desde Estados Unidos, que es donde se consiguen más baratas.
Son creo que mejores precios y se pueden conseguir y se puede llevar de acuerdo a un encargo. Ese sería mi consejo. Muy bien. Sí, hay diferencias en sonido entre la cabeza curva y la cabeza derecha también. Totalmente. Por ejemplo, esta flauta yo creo que proyecta mejor en la cabeza curva. Voy a estar improvisando, ¿eh? No estoy... o les puedo mostrar una melodía que vamos a hacer más adelante. ¿Qué les parece hacer eso? Aquí tengo... Vamos a tocarles esta melodía donde la dejé. Acá, por ejemplo, en la flauta alta. Esto va a ser una buena demostración. Este es el sonido que logro con la flauta con cabeza recta. Probemos ahora qué pasa con la cabeza curva. Les comento que esta tiene el fa que me está perdiendo un poco, así que pobrecita, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Bien, entonces ahí compararon un poquitito la diferencia en entonación, por ahí es un chiquitín que los puede confundir. También pasa una cosa rarísima. Cuando uno toca en una flauta con la cabeza curva, uno se escucha más, este oído escucha más, así que te escuchas completamente diferente. Es como que yo me escucho más fuerte con esta flauta que lo que me escucho con la cabeza recta. No sé cómo lo escucharon ustedes. ¿Una de las dos fue más fuerte en sonoridad que la otra? Pueden comentarme eso en el chat y ahí yo aprendo, porque cuando uno los toca se escucha bien diferente. Muy bien, me encanta que estamos haciendo esta conversación. ¿Cómo se hace el vibrato en una flauta? Muy buena pregunta. Y como yo estoy hablando de las flautas bajas, voy a comentarles algo que me parece fundamental en tocar la flauta baja. Por ejemplo, cuanto más baja la flauta, em, el vibrato tiene que ser más moderado. No, yo no puedo tener un sonido gordo, grandote, calmo, como en la flauta baja, ¿verdad? Es como el abuelo de las flautas, ¿verdad? Que va tocando. No puedo usar un vibrato muy fuerte o muy rápido, porque si no, suena un poco como histérico. Miren. No me lo permite. Es como que el sonido, hasta inclusive la forma de soplar, no me permite hacer un vibrato muy rápido. Cuanto más bajo el instrumento, el vibrato tiene que ser más pausado, o sea que la ola del vibrato, los cambios, van a ser mucho más suaves, más lentos y si se quiere, no tan amplios. Yo voy a buscar un vibrato que esté dentro del el rango del sonido. Primero voy a establecer el sonido y después voy a agregar el vibrato dentro del sonido. Si lo hago muy amplio, suena totalmente feo. Y si lo hago muy rápido, de las dos maneras estoy afectando
el color tímbrico que la flauta me puede dar. Así que ojo con el vibrato en estas flautas, tiene que ser muy suave, muy delicado y siempre dentro de la columna de aire. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos a alguien aquí que está preguntando, flautistas del Perú, ¿tienes una pregunta? ¿Quieres? em, Sí, Mariana, perdón por la interrupción. Habían dos preguntitas en el chat que quería hacerte sí. y dice, una, Ujú. Fernando pregunta, ¿recomendaría usted iniciar el aprendizaje con la flauta en do para luego hacer la transición a este tipo de flautas? Sí, Y absolutamente sí. Yo recomiendo empezar con la flauta en do, aprender las digitaciones de la flauta en do, aprender a crear el sonido en la flauta en do, y eso es lo que generalmente o tradicionalmente se hace. Y después ir a la flauta en sol. Totalmente. Es más, la flauta en do es más fácil de sostenerla, ¿verdad? Tiene menos peso y es lo que tradicionalmente se enseña en los conservatorios y después extiendes a las flautas bajas. ¿Habría alguna otra pregunta que se me olvidó? así, Luis pregunta si existen thumbports para flauta alta. Oh, thumbports, te refieres al crutch que viene acá, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí, Pues, sí existen, absolutamente. Bueno, tengo algunas ideas que comentarles también sobre la producción. El soundport, si lo quieres usar en la mano derecha y ponerlo aquí, sí, existen unas para flauta alto, no estoy segura de que existen para flauta bajo. Pero si quieres quedarte un poquitito más tarde, yo puedo buscarlo en el internet y te lo comparto al link en donde vienen. Siempre un recurso que se puede hacer casero es buscar, depende para qué, porque seguramente Luis debe tener algunas preguntas técnicas también con respecto a eso. Si estás usando el thumbport para ubicar y perfeccionar la posición de tu mano y lo único que necesitas es una ayuda de memoria de dónde ponerlo, hay diferentes técnicas. Puedes poner un tape o un papel o algo que se pegue, ¿verdad? Vendría a ser, hasta se puede poner una estampilla de correo, algo que tenga pegamento y que se pegue para recordarte que el dedo tiene que estar ahí. Esa es una posibilidad. Pero puede ser también lo que pasa mucho, me pasa a mí hoy, que el dedo duele porque has estado tocando mucho la flauta y es mucho peso sobre tu dedo, entonces el dedo comienza a doler hasta que se forma el callo. Si ese es el problema, entonces otra cosa que se puede hacer casera es buscar un pedazo de foam, o ¿cómo se diría foam en castellano? Ya se me olvidó. Como goma espuma, ¿verdad? O un pedazo de algo que sea como que blando. em, y hay diferentes cosas. Oh, ¿sabes qué puede ser? Esas esponjitas que se usan para sacarse el maquillaje. Exacto, una esponja, el liquid. Em, Esponjitas que se usan para sacarse el maquillaje, cortas un pedacito y lo adhieres, lo pegas, ¿verdad? Por supuesto, trata de buscar algún pegamento que después se pueda sacar, que no te arruine la flauta, lo puedes poner ahí y eso te crea como una especie de almohadoncito, algo que te va a proteger el dedo. Igual, la mejor respuesta, si el tema es que te duele el dedo, entonces la mejor respuesta es deja de tocar por un rato y vuelve otro día hasta que creas la estamina que se necesita, ¿verdad? La fortaleza en los dedos. Bueno, voy a bajar un poquito más. Yo sé que hay más preguntas. Varios de ustedes me dicen que la cabeza recta se escucha más fuerte, que proyecta mejor, que tiene un sonido más lleno. Y esa es la verdad. Por eso yo trato de tocar
la cabeza recta, pero siempre no cedo más de 20, capaz que 30 minutos tocando en una sesión, porque si yo lo hago mucho más que eso, generalmente puedo llegar a tener dolor. Entonces hago 20 minutos, trato de salir, hacer otra cosa o bien tocar la flauta, cambiar de flauta y después volver un rato más. Muy bien, voy a volver un poquito más atrás para comentarle lo que teníamos acá planeado y entonces era por aquí. Bueno, yo les quería compartir los buenos hábitos para tocar estas flautas y los hábitos que no son tan buenos. Lo primero que dije más temprano es considerar estas flautas como una extensión de la flauta grave, del registro grave de la flauta en do. Cuando tocamos el registro grave de una flauta en do, siempre tenemos que mandar aire más cálido, tenemos que relajarnos mucho más, ¿verdad? Se crea esa cuestión de relajación para poder crear un sonido más lleno en el registro grave, lo cual significa que cuando estemos tocando estas flautas vamos a tener que conservar la misma filosofía. Para poder tocar en este registro, tengo que estar muy relajada en mi garganta, en mi pecho, en mi cuello, dentro de la boca. Tengo que amplificar la cavidad bucal para crear más resonancia corporal. Si yo estoy tensa, el sonido se afina, se pone más seco, no tiene tanto color. Entonces, la relajación en este tipo de flautas es muy, pero muy importante. Otro factor es usar una apertura en los labios que es un poco más grande que la flauta en do. Así como en el piccolo nosotros tenemos que usar algo más pequeño, estas flautas requieren un poquito más grande la apertura, siempre comparando con el tamaño de la embocadura, ¿verdad? Del agujero de la embocadura. Entonces, no solamente más grande la apertura, sino un poquito más de distancia. En vez de estar muy cerca, y esto voy a tratar de ponerme un poquito más cerca, le hago un close-up en Zoom. En vez de estar tocando muy cerca del canto o el eje, vendría a ser el canto, ¿verdad? De la embocadura contrario a donde soplamos, o sea, a donde apoyamos, pero donde soplamos. Si yo lo pongo muy cerca, como yo lo pondría en la flauta en do, creo este sonido. Ahora, si yo me alejo, creo este otro sonido que tiene más expansión tímbrica. Entonces, eso es preferible que... Si yo estoy muy cerca, es como que le corto, atrofio la posibilidad de resonancia del instrumento. Así que siempre piensen en alejarse un poquito de la embocadura. Darle el ángulo de soplar tiene que ser más amplio, más lejos de ti y más redondo. Siempre tocar, no sé si lo tengo aquí, siempre tocar con un aire redondo. Yo sé que el aire no es redondo, pero yo lo pienso así, como si estuviese empañando un vidrio, ¿no? Cuanto más redondo mi aire, cuanto más redonda la cavidad de mi boca adentro, cuanto más amplio los huesos de mi cara, cuanto más amplio el paladar, más alto el paladar, más distancia, más abro la garganta, más lindo el sonido va a ser en estas flautas. La embocadura debería estar siempre relajada y hacia adelante. Tocar con una embocadura que se sonríe mata el sonido en estas flautas. Lo escuchan, ¿no? Entonces siempre lleno de aire la boca. No
no se puede apretar los labios. Y en eso es uno de los beneficios de tocar esta flauta, que realmente te enseña a tener una embocadura muy relajada, muy hacia adelante, con resonancia corporal. Bueno, y hablé un poco de las alteraciones, las posiciones alternativas para corregir el tercer registro. Y Pedro me está levantando la mano. Sí. Sí, perdón. Quería preguntarte, en, generalmente escuchamos mucho en el pícolo, ¿no? Acerca de las posiciones alternativas y son mucho más conocidas las tablas de posiciones. Quería saber si para la flauta bajo o alto también tienes o conoces alguna tabla que nos pueda servir de guía o algún autor que haya hecho algún esquema acerca de digitaciones especiales para la afinación de las notas más problemáticas. Sí, absolutamente. La autora número uno de esto es Chris Potter. Y mira, te voy a mostrar. Yo no sé si lo tengo aquí. Déjame un segundo. Veo. Porque en uno de los slides que tengo acá, tengo este pitch matching. Y acá, pero no tengo los fingerings que estás pidiendo. Hay unas digitaciones especiales. Y están en, en un librito que se llama The Alto and Bass Flute. Y ahí los tiene todos eso. Pero eso es un proyecto que quizás, Pedro, yo podría hacerlo y compartirlo este verano. No, no en este mes, pero quizás mayo, junio, julio puedo trabajar en eso para tener una tablita en donde les puedo dar mis digitaciones alternativas preferidas para la flauta alto y baja. Así que voy a trabajar en un artículo semejante para poder compartirlo con ustedes. Por hoy les voy a decir algunas de ellas en un momento. Muy buen punto. Quisiera ir entonces a decirles las cosas con respecto al sonido y la producción, lo que no deberíamos hacer en estas flautas. Lo primero es no tocar con dolor. Es posible que por el peso del instrumento, sobre todo en la flauta baja, pueden sentir dolor en la nuca, pueden sentir dolor en las manos, como yo decía, en el dedo pulgar se puede sentir dolor. Es muy, muy importante que al primer sentimiento físico de malestar o dolor, dejes de tocar. Lo mejor es dejar de tocar por un rato hasta que te sientas mejor. Se crea como una especie de resistencia. Por ejemplo, si yo he dejado de tocar la flauta en baja porque estoy enseñando y tocando otras flautas, ¿verdad? Pero no he tocado por un mes o algo por el estilo, entonces yo voy a sentir la primera vez que toco cierta incomodidad en mis manos. En vez de estar tocando y tocando y tocando, voy a estar pendiente de dejar de tocar si estoy con dolor. Las lesiones hay que evitarlas a todo costo, porque después las lesiones quedan en el cuerpo y nos inhabilitan a poder disfrutar de tocar todas nuestras músicas y todas nuestras flautas. Em, si tus manos, lo que estaba diciendo al principio, si no estás cómodo con una flauta en sol, por más bonito que sea el sonido, una flauta en sol con la cabeza recta y estás muy incómodo y te genera problemas con los cervicales y las manos y no llegas a cubrir y todo eso, entonces elige una cabeza curva. Respeta siempre tu cuerpo. Tengo varios ejercicios acá que podríamos hacer, pero la verdad es que me parece que quisiera cubrir un poco más em, cosas de armar y de cómo armar la flauta, porque eso es también muy importante, sobre todo en las flautas con cabeza curva. Muchas veces yo veo que la gente que tiene una cabeza curva realmente no sabe cómo alinear la flauta. Entonces uno ve cosas como así, que la gente está tocando de esta forma porque no han sabido cómo poner la cabeza alineada a la flauta. Entonces es muy importante que la cabeza, ya sea de la flauta bajo o la flauta alto con cabeza curva, la cabeza tiene que estar alineada al eje de la flauta. Eso es muy importante. Saben que en la flauta en do decimos tiene que estar alineada con las llaves. Bueno, en la flauta en sol, la cabeza va alineada al eje del cuerpo de las flautas. ¿Lo ven ahí? Esta es la cabeza
y este es el eje. Si, por ejemplo, no estuviese alineada, se vería de esta forma. Este es el eje, a ver si se ve ahí. Este es el eje y la cabeza está para el costado. Si la tengo al costado, no voy a estar cómoda de ninguna forma. Entonces es necesario poner la cabeza en línea con el eje. Bien, eso es fundamental. Después, a partir de ahí, tengo que ajustar la boquilla esta. Entonces yo la puedo poner más hacia adelante, más para abajo y así de esa forma para estar cómoda en mi posición. Para poder tener una posición cómoda y buen balance, por supuesto, hay que tener un buen contacto con el instrumento en la base del dedo índice y en contra de del mentón, ¿verdad? Tiene que estar aquí en nuestro mentón. Para saber si estamos en una posición balanzada de las manos, puedes tocar un fa y un do sostenido. El do sostenido es la nota más difícil porque están todos los dedos en el aire excepto el meñique aquí. Entonces si tocas fa y do sostenido... Ah, el fa es el que no me suena, chicos. Entonces vamos a hacer sol. Y la flauta no se debería mover. También puedes hacer do y re. También para balancear la flauta, que la puedas sostener bien sin que se mueva y tambalee. Estábamos hablando del soporte, ¿verdad? Para el dedo, para el dedo meñique de la mano derecha. Ahora, las flautas, no las flautas altos, pero las flautas bajas tienen un soporte. Bien, esta es una flauta Dishao, la cual tengo, y es una imitación de la flauta Kotato. Kotato es ¿cómo se dice? Maker. Un señor que hace flautas, una empresa que hace flautas japonesa, por eso se llama Kotato, y él tiene flautas las más caras y las más bonitas, al lado con las de Eva Kingma, por supuesto. Entonces son fantásticas esas flautas. Y aquí Dishao hace un modelo que la imita a la flauta Kotato, pero es mucho menos caro, ¿verdad? Entonces a mí siempre me gustó esta flauta porque justamente no tiene el soporte. Yo puedo usar mi mano directamente en el tubo y mantener el balance así. Pero muchas flautas vienen con una especie de soporte. Y el soporte generalmente se pone en la base de la mano acá, entre el índice y el meñique, y se sostiene de esta forma. Yo las encuentro bastante incómodo, pero es algo que pasa, ¿no? Que se usa bastante. Entonces, si tienes eso, asegúrate de que estás cómodo usándolo. Algunos se pueden ajustar, se puede hacer más alto, más bajo, para que la mano realmente, de acuerdo a tu tamaño, te quede cómoda y se pueda mover libremente. Después, otra cosa que yo también uso como una técnica, por ejemplo, si yo tengo que estar estudiando para grabar mi disco o tengo que estar estudiando para un concierto, entonces son varias horas con las flautas bajas y como les dije, para evitar dolores, yo uso generalmente con la flauta baja un atril al lado, siempre estudio parada generalmente, pero uso un atril, a ver si lo puedo poner acá para que ustedes lo vean. Aquí está. Este es un atril que lo tengo acá, o una mesa o algo a esta altura, que es la altura donde yo voy a poner la base de mi flauta. Utilizo una toalla o un paño, algo de tela para que no esté metal contra metal, y voy a poner la punta de la flauta descansando ahí. Esto me permite poder tocar para flauta de coro y ese típico acompañamiento sin tener que yo estar sosteniendo el peso de la flauta. Entonces mis manos simplemente tocan, pero no estoy levantando la flauta. Y esto es una estrategia que es totalmente necesaria, ya sea si estoy tocando en un coro o estoy estudiando sola.
siempre voy a tener eso para poder alivianar cualquier tensión y incomodidad que yo pueda sentir, sobre todo en mi mano derecha. Bien, fabricante, sí, gracias, fabricante de flautas. Muy bien, si uno piensa, ¿no? Yo soy argentina, así que el castellano es mi lengua materna y nativa, pero cuando uno está tantos años viviendo en otro país con otro lenguaje, por ahí ya uno se le confunde, ¿no? Y es gracioso cuando pasa. Muy bien, estos son algunas cosas que me gustaría decirles. Nos quedan 5 minutos y si tienen preguntas los ponen en el chat en este momento, a ver si puedo contarles un poco más. Yo creo que es muy importante trabajar con la resonancia del cuerpo. Yo creo que es muy importante también usar el color para poder proyectar. Cuando queremos hacer un sonido que se escuche mejor en estas flautas, nunca es empujar más aire, nunca es mandar aire más rápido, como nos dicen en la flauta en do. Siempre es mandar aire más redondo, más caliente, más con más color, ¿verdad? Con más cantidad de timbre en la boca, adentro de la boca. Entonces la diferencia entre un forte y un piano no es simplemente la cantidad de aire, sino cuán grande la resonancia dentro de mi cuerpo yo puedo crear para que se amplifique ese sonido. Si yo simplemente le mando más aire, va a quedar más sucio. Es como que se quiebra. No, el sonido de estas flautas se quiebra muy fácil. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Bueno, y la otra cosa que quería decirles es que hay dos cosas muy importantes. Primero es que para poder articular en estas flautas necesitamos realmente, como pongo aquí, tener el aire adelante de la lengua. Les voy a hacer una demostración acá. Yo creo que tengo uno de estos ejercicios. No fui muy en orden hoy. La flauta baja es posiblemente uno de los instrumentos más difíciles de articular. El mecanismo es pesado, no se mueve muy ágilmente y la respuesta también es lenta, ¿verdad? Es una respuesta lenta que tiene el instrumento. Entonces, vamos a sacar esto así no me golpeo. Dame un segundo. ¿Verdad? Entonces es necesario que nosotros practiquemos ataques de aire para poder mejorar la articulación en el registro grave. Una vez que tengo el ataque de aire más o menos listo, ahí puedo poner la lengua para articular, pero siempre la lengua no va a estar muy cerca de los labios. Si la pongo muy cerca, es como que obstruye el aire. Entonces tengo que usar una lengua muy delicada, más bien atrás del aire. Siempre con el aire enfrente de la lengua. Y esto es típico, la flauta baja muchas veces tiene esta función de acompañamiento en un arreglo para flauta, para coro de flautas, así que siempre que tenemos que estar trabajando en la articulación y en poder estar un poquito enfrente del pulso, ¿no? Para no poder estar alejados.
Son las 12:15 y no sé cuán estrictos son con respecto al tiempo, pero bueno, yo acá tenía un montón de ejercicios y un montón de comentarios. Eh, si tengo un minuto más, les voy a mostrar algo que estábamos charlando con Pedro. Por ejemplo, este ejercicio yo lo llamo pitch matching. Bien, matching o mapping. ¿Qué significa esto? Hacer un mapa de entonación. Entonces, vamos a buscar mi flauta alto. Entonces, con esta tabla, lo que yo hago es, bueno, voy a tocar, por ejemplo, vamos a empezar con em, bueno, es un do, pero en realidad es un sol. Entonces lo hago así. Y utilizo un afinador para poder ver dónde cae, ¿no? Le voy a hacer una octava más arriba. Y entonces marco, ¿está alto o está bajo? O está en perfecta afinación. Y marco con una crucecita dónde va. Y esto es para estudiar el instrumento, porque cada flauta alto va a sonar diferente. Las flautas altos y bajos no tienen dimensiones tan estandarizadas como la flauta en do. Entonces siempre la escala va a ser diferente de instrumento a instrumento y especialmente de fabricante a fabricante, de empresa a empresa. El do sostenido sabemos que va a ser alto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo un do sostenido que es alto, voy a utilizar voy a bajar alguna de las llaves de la mano derecha para poder bajar la entonación del sonido. Entonces, aquí en este lugar donde dice alternate fingerings o digitaciones alternativas, voy a escribir mi flautita con la sugerencia de digitación que me viene bien para eso. Una de las más comunes, si quieren voy a hacer así, voy a hacer stop share. Sí, el stop share, así les puedo mostrar mejor. Para el tercer registro, que es el registro más desafinado, estas son las digitaciones que yo uso. Cuando toco un do en el tercero, si está muy agudo, bajo una de estas dos llaves. Lo mismo para el do sostenido, bajo una de estas dos llaves. Si toco el re, no tengo digitación alternativa para el re. Directamente, a ver si le saco el pinky. Si lo único que puedes hacer es sacarle el dedo meñique y eso te va a bajar un poquitito. Pero lo más interesante es el mi y el fa. Esas son las que más tengo que usar. Para el mi, que es siempre alto en esta flauta, la digitación normal es 1, 2, 1, 2 con el meñique. Sabemos que si levantamos el meñique en cualquier flauta, la digitación en la tercera octava va a bajar. Pero para esta flauta mía no es suficiente, o sea que yo tengo que poner un dedo más. O sea que yo al mi lo toco 1, 2, 1, 2, 3. Así. Y lo mismo tengo que hacer con el fa. El fa es muy alto, así que bajo un dedo más para el fa. Y así hago con cada una de esas. Es una exploración muy personal con respecto a los sonidos alternativos. Otra cosita que me quedó por decir es que las llaves de trino, tanto en la flauta en sol como en la flauta baja, son muy necesarias. Por ejemplo, sabemos que el sonido mi en el registro medio siempre es muy ingrato, ¿no? Y si uso la llave del trino, puedo hacer más creyendo si yo estoy usando la llave de trino
en el mi, por ejemplo. Hago como una ventilación, abre una de estas llavecitas del trino y entonces se genera un sonido más redondo. Siempre hay que buscarle la vuelta con las manos, con alguna digitación que ayude. Pero voy a seguir la sugerencia de Pedro, de poder poner una especie ¿cómo se dice? Chart, en donde te ponga todas las digitaciones, mis favoritas para diferentes notas que son problemáticas generalmente para flautistas. Así que eso voy a tratar de hacerlo. Muy bien. Si ustedes tienen sus flautas, quizás podríamos... ¿dónde comparto ahora? Eh, ¿Dónde quedó mi... Este... Aquí, acá lo tengo. Bueno, lo comparto de nuevo. Muy bien. Entonces llegamos a este que teníamos de la articulación. Después algunas recomendaciones para compositores. Me gustaría mencionar esto. Antes de irnos, el sonido en estas flautas es menos penetrante, menos definido también. Y sobre todo es menos potente. No logra hacer esos fuertes, ¿no?, que se logran hacer con la flauta o el pícolo. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno escribe para flauta, de si hay otros instrumentos que acompañan, hacer un acompañamiento que es liviano, que no sea una textura muy llena, porque si no la flauta va a perder su rol de melódico. Entonces tienen que tener cuidado con cómo lo balancean con otros instrumentos, que no se pierda el timbre. Hay que tener mucho cuidado tímbrico también. A veces, en muchas ocasiones, los compositores escriben para flauta alto o bajo y amplifican las flautas. Y esto es muy recomendable. Hay obras que no se pueden tocar sin amplificación por el tipo de sonoridades que los compositores eligen. Las obras que son líricas, donde no hay mucho movimiento técnico, son muy efectivas. ¿Por qué? Porque el mecanismo es un mecanismo más grande, la distancia entre los dedos es más grande, entonces uno no tiene la misma destreza técnica que uno podría tener en una flauta o en un pícolo. Es todo mucho más grande y es más lento. Entonces, por eso, generalmente las obras que tienen pasajes melódicos y líricos son bien efectivas y hay que trabajar los pasajes técnicos con mucha delicadeza y cuidado. Em, es importante explotar y explorar el registro más grave, porque como mencioné al principio, es lo más dulce de estas flautas, es lo que suena mejor, ¿verdad? Y bueno, y para que consideren que el registro agudo es desafinado, pero eso no significa que no hay que escribir con el registro agudo, simplemente que el tipo de timbre y color que nos va a generar este registro, la tercera octava, va a ser muy particular. Entonces los compositores tienen que tener presente el tipo de sonoridad y timbre y cómo lo pueden usar de una forma expresiva. La afinación, nosotros nos encargamos de eso, lo vamos a hacer afinado, pero la cuestión del color siempre va a ser así. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Algunas cuestiones sobre Extended Techniques que quizás le podría mencionar es que lo voy a usar con la flauta baja porque se amplifica mejor. Los golpes de llave hasta se escuchan mejor así nomás, ¿verdad? Son muy típicos de la música contemporánea. Los tone drums vendrían a ser cuando soplamos y, ¿cómo se dice? Stop. Y paramos el aire con la lengua. Es otra de las características que se pueden usar con estas flautas. Los armónicos funcionan exactamente como la flauta en do. Multifónicos también se pueden hacer. La articulación que vendría a ser el tonguing. Esta parte esta última slide no la traduje.
La articulación ya hablamos y el flutter tonguing también es muy típico. Yo lo uso algunas veces de esta forma o muchas veces directamente en la flauta. Y con eso creo que es todo. Lo único que quisiera mencionar antes de irme es que estoy organizando este festival que viene en junio de este año y es el eh, segundo Festival Internacional de Flautas Bajas. Así que si están interesados, por favor, chequeen esto. Estamos aceptando propuestas de gente que quiera tocar o dar una clase o participar en una clase maestra. Estamos ahora con toda la organización del festival y es gratis mandar propuestas, así que por favor consideren mandando propuestas y participar en este festival que va a ser online como muchas cosas en este año 2022. Quisiera no dejar de agradecer y ahora voy a hacer el stop share. Quisiera agradecer a los flautistas del Perú, especialmente a Cini y especialmente a Pedro por la invitación y por ser siempre tan gentil y tan profesionales con respecto a todos los eventos que ustedes organizan. Y realmente es un honor haber podido estar aquí disfrutando con ustedes y compartiendo todo esto. em, todo este, todo este camino, ¿verdad? Así que si tienen preguntas, me quedo acá por unos 2 minutos. Yo creo que Pedro tiene una pregunta para hacer. Sí, muchísimas gracias, Mariana. De verdad es un lujo tenerte aquí y escuchar esta clase. Quería preguntar algo que, digamos, creo que nos puede ayudar mucho a todos aquí. Si en tu experiencia nos podrías comentar en cuanto a marcas, por ejemplo, de flauta alto, flauta bajo, alguna que de repente pueda ser como un poco más recomendable, estable, o en cuanto a calidad-precio, algo que tú en tu experiencia hayas encontrado Mm, viable y nos puedas comentar. sí, te estoy escribiendo aquí, por ejemplo. em, Mira, una flauta que no es muy cara, que está entre los 2.000, quizás menos, 1.600 a $2.000 y que es bien decente, puesta y viene con la cabeza derecha y la cabeza curva, porque si estás empezando, lo mismo que cuando yo empecé con mi Júpiter, yo tenía la Júpiter que venía con la cabeza derecha o recta y la cabeza curva. Y eso te permite buscar tu nivel de cómo te sientes cómodo, ¿verdad? De comodidad con el instrumento. Entonces, yo creo que es importante al principio, al no estar seguro, tener las dos cabezas, si es posible. Y estas marcas que estoy recomendando, como Trevor James o D. Shaw, tienen flautas que vienen a muy bajo precio y tienen las dos cabezas. Si no, no necesitas las dos cabezas y sabes, no, yo estoy bien, estoy cómodo con una cabeza recta, entonces vas directamente a la cabeza recta. Y también recomiendo para quien se inicia en el estudio de las flautas y no necesitas un instrumento que sale, no sé, más de $11.000, ¿no? 11.000, $12.000 como una Kingma. Y si tienes 1.500 a 2.000 o $3.000, entonces yo te diría D. Shaw, Trevor James. em, yo creo que Haynes tiene ahora un alto. Nunca la probé, pero debería ser buena. El alto de Haynes quizás está un poquito más cara que la Trevor James. Em, pero el Trevor James yo la he tocado. Es más, hemos comprado aquí para el Flute Club de Chicago. Hemos comprado una, estamos por comprar otra. Porque son buenos instrumentos por el precio. Buenísimo, muchísimas gracias. Por favor, si alguien más tiene alguna duda, pregunta, siéntanse libre de levantar la mano o escribir por el chat. Yo tengo una pregunta. ¿Qué obra recomiendas para empezar a tocar como un repertorio para flauta alto? Oh, muy buena pregunta. Mira, déjame un segundo que voy a investigar aquí. Te voy a mostrar un website donde
Puedes buscar toda esta información. Espera un segundo. Justamente aquí hay un... aquí te lo voy a mostrar, mira. Te lo voy a poner en el chat y también te lo voy a mostrar en mi screen. Así todos lo pueden ver. Ahí te estoy mostrando, sí. ¿Ves? Este es el website que ha creado Chris Potter, que se especializa bastante en las flautas bajas. Y ella ha creado un repertorio, por supuesto, con colaboraciones de muchos otros artistas. Yo le he mandado un montón de obras. Pero, por ejemplo, aquí ella tiene en diferentes niveles. Están los que son fáciles y intermedio. Entonces, si vas aquí, vas a ver las que están sin acompañamiento. Y te va listando todas estas composiciones. Puede ser solos con piano o con guitarra. Y tienes toda una lista aquí de obras para hacer. Puedes hacer dúos. Cualquier cosa que sea barroca. Y esto, cualquier sonata de Händel, sonata de Telemann, Händel and Telemann, cualquier sonata barroca te va a funcionar muy bien para dos flautas. O bien si quieres hacer las fantasías de Telemann, también. No sería muy fácil eso para empezar porque tiene muchos cambios, pero una sonata como la de Fa mayor de Telemann, o bien si quieres hacer los dúos de Telemann, suenan excelentes en flauta alto y en flauta bajo. Es como que le da el color barroco de la flauta dulce, ¿no? Así que esas son posibilidades. También tienes para 3, tienes para 4. Más avanzado también está por aquí. Volvemos acá. Está el avanzado y está el profesional. Entonces tienes toda una lista de repertorio increíble en este lugar. Pero yo te diría que empieces estudiando una obra barroca. Eso sería lo más apropiado para explorar la flauta en la flauta alto. Es Muchas para el estudio de las gracias. flautas bajas. ¿No? Si quieres la flauta baja, Sí, yo te diría lo mismo. Em, Estoy pensando yo con lo que empecé con la flauta baja nunca fue muy fácil. Entonces me cuesta buscar. em, claro, en mi experiencia yo también, o sea, toco alto Ujú, y siempre he tocado en coros o en cuartetos. sí, Entonces tengo la experiencia más de ese lado de ir a veces a hacer el bajo, ¿no? ujú, Entonces, pero nunca he tocado una hora para flauta alto propiamente. Entonces claro. por eso estoy pensando de repente hacer eso este año, pero no sabía con qué empezar. Pero ahora voy a probar una sonata barroca, no lo había Una pensado. sonata barroca, sino también lo que puedes hacer, esto es más bien eh, avanzado. Estoy mirando acá en esta cuestión. Esta de Jolivet que se llama Incantation, esta la tengo y no es tan difícil. Em, es avanzado por el ritmo, pero no es el rango, ¿verdad? El registro no es tan difícil. Entonces, si ya tocas una flauta baja, yo te diría que puedes y quieres darte un poquito más de challenge o, ¿cómo se dice? Puedes usar el Jolly Bed. Esa sería vos. Empieza con un barroco para hacerlo fácil y después anímate a un Jolly Bed. Yo creo que eso sería bueno. Estoy mirando otras que yo pueda llegar a conocer acá que tengo. Déjame ver. Si quieres puedo pensar un poquito más y te voy sugiriendo. Sí, también tenemos una pregunta de José en el chat. Dice si nos puedes recomendar algún libro de estudio para flauta baja. Mm, sí, el libro de estudio también, esa puede ser de Fore Vocales. Em, sí, el libro de estudio para flauta baja, la verdad es que no hay mucho. Esta señora, yo creo que Chris Potter ha creado algunos. Déjame un minuto que busco un libro. Los pocos libros que hay son este, que se llama Alto and Bass Flute, recursos, un librito de recursos. Tiene, ¿cuántas páginas? 20 páginas. Y tiene bastante información. Tiene
digitaciones alternativas de las cuales estábamos hablando. Y es un pequeño libro y habla sobre la flauta baja y la alto. Ese es uno de los que existe. El otro que existe es este. Trevor White y Patricia Morris escribieron este libro. Se llama la flauta para, esto es el The Practice Book for the Alto Flute. Esto es para la flauta alto, pero no hay algo así para la bajo. Quizás yo debería escribir uno. No hay uno así para flauta bajo. Existe este para flauta contrabajo de mi querida amiga Patricia García, pero no hay uno así para la flauta en bajo. Buena pregunta. Así que Sería muy bueno si te animas a hacer escribir algo. Sí, sí, de todas maneras. totalmente, con ejercicio, porque muchos de estos libros tienen, por ejemplo, ¿cómo se dice? Excerpts de orquestas, sobre todo para los de flauta alto, los pocos excerpts que hay, como en Daphnis y Chloé, y hay algunas otras obras de Ravel que usan la flauta alto, muy pocas. Entonces tienen esos excerpts de orquesta, pero la flauta baja realmente no tiene eso. Lo único que se puede hacer es una compilación de música para películas que usa la flauta baja o cosas del estilo, y después ejercicios, ¿no? Para poder mejorar el sonido, la proyección y bueno, un poco de todo este conocimiento que compartí con ustedes. Así que buena idea me has dado. Sí, absolutamente. Lo que no tengo es mucho tiempo más para mejorar el sonido, pero te puedo dar, por ejemplo, déjame ver si te comparto esto. ¿Dónde está mi...? Dame un momento. Se me perdió el documento que tenía. ¿Dónde lo tengo? ¡Ah! ¿Viste cuando pasa? Mm. Aquí está. Mira, básicamente para mejorar el sonido, lo que vas a querer hacer son, no te va a gustar esto que te voy a decir, notas largas. Es la mejor solución. Si no te quieres aburrir mucho con las notas largas, te puedo mencionar este ejercicio. En este ejercicio yo lo llamo walking octaves o caminando las octavas, ¿no? Entonces estás haciendo notas largas de 4 pulsos, pero con un propósito de cambiar de octava. Entonces vas mejorando o haciendo como una especie de match o imitando el color del sonido en una octava y la otra. Y así voy, y para poder trabajar en la flexibilidad, hago variaciones sobre esto. Por ejemplo, en la variación 1 voy a hacer los mismos sonidos, pero voy bajando en negras. Y las voy a ir ligando para hacerlo un poco más difícil. Y después, si la quieres hacer inclusive un poquito más rápido, puedes hacer la variación 2. Y en esta voy a hacerlas en corcheas. También lo voy a hacer ligando para hacerlo un poquito más difícil. Y si quieres mejorar y hacerlo más rápido, puedes hacer la variación 3.
Ese puede ser un ejercicio. Quizás lo mejor para mejorar el sonido, y no quiero sonar aburrida y tradicional, pero son las notas largas. Entonces, si haces el ejercicio de Moïse sonorité, asegurándote que tienes un vibrato sano, que tienes un buen color en cada nota, de que vas combinando la sonoridad y que sientes que el sonido resuena dentro de tu cuerpo. Eso es muy importante para no aburrirse totalmente con esta sonoridad y para usarlo como un momento de calma y meditación. Asegúrate de que estás resonando tu cuerpo. Usa diferentes timbres, diferentes vibratos y todo eso. Y eso es lo que mejor te va a hacer para el sonido. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira, los sonidos largos son para el cuerpo, son para la flauta lo que los vegetales son para el cuerpo. Si quieres realmente tener todas tus vitaminas y sentirte bien y estar despierto, ¿verdad? Tienes que comer vegetales, muchos vegetales. Entonces tienes que hacer tus notas largas para sentirte cómoda con tu sonido. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, Mariana. En verdad te agradecemos muchísimo desde aquí. Y por favor, a todos los chicos que nos están viendo, les queremos decir que en la tarde va a haber un recital de clausura, que es un video de estreno en Zoom, en el que van a poder escuchar una demostración de la maestra Mariana, explorando los diferentes colores, recursos técnicos y expresivos de todos estos instrumentos que nos ha mostrado. Entonces, por favor, no se lo pierdan. El video de estreno es a las 7:15 por la página de Facebook y van a poder escucharla a ella y a otros maestros que han participado también aquí en el festival. Mil gracias, Pedro. Me hice la nota para poder asegurarme de que lo miro al recital de clausura. ¿Lo miramos en Facebook o venimos aquí al Zoom? En No, Facebook. está abierto por Facebook a las 7:15 hora de Perú. Es Perfecto. un video de estreno. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. A ver, rapidito, si por favor podemos prender nuestra cámara un momentito todos para hacernos una foto con la maestra y terminamos la actividad del día de hoy. Luis, ¿me ayudas con